El fin de semana pasado, con la ola de calor Lucifer, muy acertado el nombre, no pudimos salir de casa y para hacerlo un poco más llevadero preparé unas mini tartas de queso a baja temperatura dentro de sus tarritos de cristal, listas para comerlas. En el vídeo de hoy voy a enseñarte cómo las hice porque sale muy rica y es muy sencilla. La gran ventaja de hacerla con esta técnica es que cuajamos la crema de una forma suave y a la temperatura justa, lo que le da una textura fabulosa. Te invito a probarla. Hola, yo soy Merce, cocinera profesional, y aquí te enseño a cocinar al vacío y a baja temperatura en casa, y además te doy un montón de recetas para que puedas disfrutarlas con tu familia. Apunta los ingredientes, que empezamos. Primero haremos la base de la tarta. Necesitamos 100 gramos de galletas María como estas o de otras que te gusten. Con las galletas tipo Digestive también sale muy buena. Le pondremos unos 50 gramos de mantequilla y una pizca de sal. Por otro lado haremos una crema con 300 gramos de queso de untar, el que más te guste, 2 huevos enteros, 110 gramos de nata para montar, 80 gramos de azúcar blanca, una pizca de sal y una cucharadita pequeña de vainilla. Yo uso esta de la marca española Sosa, que tiene un sabor increíble, pero si no tienes puedes usar una vaina de vainilla que debes abrir e infusionar con la nata. Yo voy a preparar tanto la base como la crema con mi robot de cocina por comodidad, pero se puede hacer también con la batidora o a mano. Empezaremos troceando las galletas con las manos y poniéndolas en el vaso del robot para triturarlas. Si no tienes picadora, puedes meterlas en una bolsa de congelar y darles con la mano del mortero o con una botella de cristal. Cuando estén todas dentro, ponemos la tapa y le damos 2 o 3 veces de unos 3 segundos cada una a tope con la función turbo y ya las tendremos picadas. Si aún queda algún trozo más grande puedes darle un poco más, pero no es necesario. Ahora incorporamos la mantequilla en varios trozos y la pizca de sal. Y lo vamos a mezclar unos segundos a velocidad media alta. Esto se puede hacer a mano, solo es mezclarlo bien hasta que esté homogéneo. Debe quedar así, con la textura de la arena de la playa cuando está húmeda. Cuando la tengamos lista, la reservamos. Lo siguiente es hacer la crema de queso. Vamos a poner en el vaso del robot todos los ingredientes: el azúcar, el queso de untar, la nata, los huevos, la vainilla y una pizquita de sal aquí también. Yo siempre pongo sal en los postres, realza mucho los sabores. Cerramos el robot y lo programamos 10 minutos a velocidad media, a 5 por ejemplo. Esto hará que no queden grumos y que la crema esté muy uniforme. También se puede hacer con una turmis o, si no queda otra, con una varilla de mano. Mientras tanto vamos a preparar nuestros tarros y les pondremos la base de galleta. Yo suelo usar estos pequeños que son de unos 80 mililitros, pero puedes utilizarlos algo más grandes. Un postre normal tiene unos 150 gramos. No te vayas a coger el bote de aceitunas bien gordo de tu pueblo, que en ese no te va a cuajar. Utiliza un tarro de un tamaño un poquito más grande que este. Los tarros deben estar muy limpios, como cualquier otro utensilio en la cocina, pero no es necesario esterilizarlos porque no estamos haciendo una conserva. Yo simplemente los lavo en el lavavajillas y ya, como cuando haces cualquier otro postre en tu casa. Y es importante vigilar que las tapaderas, además de limpias, estén en perfecto estado, sin rayar, sin golpes y por supuesto sin oxidar. No es recomendable reutilizarlas más de 2 o 3 veces. Siempre es mejor comprar tapas nuevas que son muy baratas. Dicho esto, vamos a repartir la mezcla de galletas y mantequilla, que nos servirá de base para nuestra tarta de queso a baja temperatura, entre nuestros tarros. Con esta medida te pueden salir unos 6 postres de tamaño normal.
Cuando hayas repartido la base, la aprietas un poco contra el fondo del tarrito así, con el dedo y girando hasta que la capa sea más o menos igual de gruesa por todas partes. Si vas a preparar la tarta para tu bar, por favor, ponte guantes para hacer esto. Ya los tenemos todos y el robot ha pitado, así que ahora vamos a rellenarlos. Voy a ir echando la crema en un vaso grande para hacerlo más cómodo. También puedes usar una jarrita, lo que quieras, o echarla directamente con el vaso del robot, como tú veas. Yo así me manejo mejor. Simplemente hay que ir llenando los tarros con la crema de queso, más o menos hasta debajo de la rosca, para que quede un poco de espacio libre. Si los llenas poco, te pueden flotar en el agua y tendrás que ponerle algo de peso encima para que se mantengan sumergidos durante la cocción. Vaya, me ha sobrado un poco de crema. Voy a por otro tarro. He encontrado este que es algo más grande. Debe tener unos 150 gramos o así, pero verás cómo se hace en el mismo tiempo que los otros. Ahora los vamos a cerrar sin apretar mucho, solo con la fuerza de la punta de nuestros dedos. Así, flojito. Si vemos alguna gota, la limpiamos con un papel de cocina antes de cerrar el tarro. Y listo. Vamos a cocinar nuestras cheesecake a baja temperatura. Programamos nuestro runner a 80 grados y esperamos a que el agua se caliente. Puedes ponerla ya templada del grifo si quieres. Una vez que el agua esté a 80 grados, metemos los tarros con cuidado de no quemarnos y los dejamos así durante 1 hora y media. Si aún no tienes este aparato para cocinar a baja temperatura y quieres probarla, puedes hacerla también en el horno metiendo un recipiente apto y de buen tamaño con agua suficiente para meter los tarros y que queden sumergidos. O usar el mismo vaso de tu robot de cocina, llenándolo de agua y poniendo los botes que te quepan en el cestillo, programando los mismos tiempos y temperaturas que si usaras el runner. Es normal que suelten esas burbujitas que ves al principio de la cocción. No te preocupes que no les va a entrar agua. Y suscríbete, que es gratis. Después de 90 minutos paramos el termocirculador y sacamos las tartas de queso del baño. Las pondremos sobre una tabla de cocina o un trapo limpio, porque se podrían romper los frascos por el contraste de temperatura si los colocamos calientes directamente en la encimera. Así que vamos a dejarlos atemperar un poco antes de enfriarlos por completo. Mientras, preparamos un recipiente con agua y hielo a mitad y mitad para que se vaya enfriando. Ya sabes que a mí me gusta usar estas placas de frío por comodidad. Sirven igualmente. Tras 15 minutos más o menos, pasamos los tarros a la olla y dejamos que enfríen completamente antes de guardarlos en la nevera. Debemos consumirlos en un máximo de 4 o 5 días al ser un postre a base de huevo y nata, ya que no es una conserva, aunque la crema está pasteurizada. Pero quiero decirte que congelan divinamente. Eso sí, como todo, cuanto antes los congeles, mejor. Al abrir el tarro, notaremos que suena el pop típico de que ha hecho cierto vacío al cocinarse. Podemos comerlas así, tal cual están. A mí es como más me gusta esta tarta de queso, sin nada. Fíjate en esa textura cremosa perfecta. Voy a probarla un poco antes de que asome el personal. Vaya a ser. Está buenísima, madre mía. Es que está de muerte.
Bueno, después de este ataque de golismeo te digo que como a otras tartas de queso le puedes poner por encima cualquier mermelada. Si es casera mejor, la que más te guste. Para esta ocasión yo he preparado unos melocotones infusionados al vacío con miel y un toque de lavanda, súper fáciles y muy ricos. Te dejaré la receta por aquí en unos días. Simplemente le voy a poner una cucharada por encima y lo voy a cerrar para no meterle mano, que me conozco. Pero buenísima. ¡Buf! Paro ya. ¡Wow! Estaba tremenda. Suscríbete al canal y déjame un super like para apoyarme. Y además te dejo por aquí otra receta con la que puedes impresionar a tus amigos antes de que prueben la super cheesecake a baja temperatura. Te mando un abrazo enorme y te espero en el siguiente vídeo. ¡Chao!